Bueno, pues tenemos al compañero Rubio Hugo Guerra Lemus. Él es el autor del libro La fábrica de descuentos. Bienvenido, doctor. También tenemos aquí al compañero Isaías Reyes García, bienvenido, maestro. ¿Y usted? El Calvert. Bueno, ahí también al lado izquierdo, en el lado extremo, tenemos a Eric Olvera. También nos va a comentar el libro del doctor Rubio Hugo Guerra. Bueno, pues le damos la palabra a la compañera y allá comentar sobre el libro, seguramente porque es un libro muy interesante. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, yo soy Eric Olvera. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo pues esta reflexión de la fábrica de estruendos del doctor Rubio Hugo, agradeciendo la invitación. Y pues de una manera muy general considero que este libro nos lleva a una reflexión crítica de lo que vivimos socialmente, ¿no? Si bien estamos inmersos en un contexto muy capitalista del consumismo, en donde también, ¿no? En cada momento, tal vez en donde vamos en la calle, ¿no? Podemos visibilizar que estamos en una total discriminación, tal vez, ¿no? Hablando en cuestión de las lenguas originarias, y me lleva, ¿no? A pensar por qué las lenguas originarias se han dejado de hablar, ¿no? Entonces, bueno, escribí un texto que me gustaría compartirles esta reflexión. Ok, bueno, les voy a compartir mi reflexión. Somos a veces humanos deshumanizados que vivimos en un mundo inmediato, rodeados de la cultura del consumo, lo que sin darnos cuenta, porque forma parte de nuestro pensamiento, actuamos a través de teorías individualistas en las que el que tiene más es más importante, el que viste de marca es mejor que el que no viste de marca. Y entonces esas ideas nos llevan a una zona en donde nos volvemos partícipes de la discriminación histórica. Debido a esta dinámica neoliberal, hablando del contexto de las comunidades indígenas y los pueblos originarios, históricamente han sufrido situaciones de rechazo, discriminación, racismo por hablar una lengua milenaria, idiomas que tienen una construcción gramatical impresionante, por la vestimenta tradicional, la vestimenta en la que cada bordado y cada color forma parte de una historia y cosmovisión de cada comunidad, los territorios ancestrales y la territorialidad que dan cuenta de la importancia de la naturaleza en la vida comunitaria, y que dichos territorios son saqueados por empresas extranjeras, empresas transnacionales que despojan y atentan contra la dinámica social de las comunidades originarias. Dichas empresas pertenecen a este sistema neoliberal y de consumo, en donde los intereses son de unos cuantos. La fábrica de estruendos nos lleva a reflexionar en dónde queda nuestro papel como humanos humanizados, como seres empáticos, que esta palabra tal vez ahora es muy famosa, la empatía, pero es importante reflexionar si en realidad somos seres empáticos. Pienso quizá que formar parte de una comunidad como la es en los pueblos originarios es una forma de atacar de forma colectiva al sistema capitalista. Entonces, entre líneas también hablamos de utopías colectivas, utopías de soñadores que creemos en los cambios, que sentimos y que entendemos, que nuestros sentimientos son un arma de resistencia ante este leviatán,
Y entonces, conforme van pasando las hojas de La fábrica de estruendos, es importante retomar el amor. El amor es importante, el amor de pareja, el amor propio, el amor a las personas que nos rodean, el amor a nuestra comunidad, a nuestra historia, a nuestros orígenes, a nuestros ancestros y dioses de la naturaleza. El amor a la vida y a la muerte. Y retomo una frase que me impactó mucho de este libro. Cuando morimos, debería ser más importante que cuando nacemos, porque es la terminación de una etapa en la existencia del ser. Es por todo lo anterior que la máxima realización del ser debería de ser aprender a morir bien y a tiempo. Y bueno, entonces las utopías, me gustaría aquí retomar a Eduardo Galeano, que pues son muy importantes. Tal vez pensamos que nunca vamos a llegar a la parte utópica en donde socialmente podemos convivir bien y ser recíprocos, pero justamente si nosotros nos proponemos a generar cambios positivos sociales, pues yo pienso que avanzamos. Entonces justamente menciona Galeano que las utopías sirven para avanzar. Y pues bueno, ya finalmente termino mi reflexión mencionando que La fábrica de estruendos es un libro reflexivo y crítico que nos lleva a pensar de una manera, pues sí, justamente muy crítica, cuál es nuestra labor, nuestro papel dentro de la sociedad y qué estamos haciendo para generar y transformar. Sería. Gracias. Son las palabras de la compañera Erika. Ella es licenciada en educación indígena. Bueno, también tiene preparación en perspectiva de género, trayectorias y cultura, feminismo comunitario. En un otro tiempo nos va a explicar todo eso. Luego fue docente en las escuelas multigrado del estado de Oaxaca y también hoy en la Ciudad de México. Yo sé que pues los comentarios han sido atinados, pues bueno, que sobre el libro del doctor Hugo. Bueno, pues ahora vamos a pasar con el maestro Isaías. Él es maestro de grado de maestría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él tiene ganas de habla la lengua mixteca y habla también la lengua española. Y bueno, aparte de ser traductor, intérprete, un perito cultural, es maestro. Le damos la palabra, maestro. Adelante. Sí, muchas gracias, maestro Martín. Igualmente aquí el maestro pues también tiene estudios de especialidad y también maestría. Pues es igual un referente para todos los que tenemos el gusto de conocerlo, que igual siempre nos ha puesto de ejemplo, ¿no? Para pues hacer cosas y también para siempre buscar prepararnos, sobresalir en lo humano, ¿no? En lo humano, en lo profesional. Muy bien, pues muchas gracias, maestro. Como bien lo mencioné, mi nombre es Isaías Reyes y bueno, agradezco aquí a los compañeros de Pluralidad Indígena, muy particularmente a Rosario Patricio por haberme invitado a comentar este texto. Y pues bueno, ella me comentó y pues me pareció interesante el tema del texto. En un inicio pues creí que era de literatura, como una especie como de poemas, cuentos, y lo digo porque pues aquí hay muchos compañeros que trabajan sobre esa área, ¿no? Pero pues ya revisando el texto pues me di cuenta que no, que es un libro de crítica social, es un libro escrito por alguien que se ha dado cuenta de pues la sociedad, cómo funciona la sociedad en la que vivimos actualmente, y que ha hecho una crítica. A ver, creo que está feo un poco el micrófono, vamos a cambiar.
esté mejor. Entonces ha hecho una crítica muy sensata y muy atinada a todo lo que acontece y de la cual todos somos víctimas. Creo que es un libro muy valioso porque toca temas que difícilmente se tocan. Son temas que a veces incomodan mucho a los que financian proyectos de escritura, ¿no? Vamos a llamarlo así. En el gobierno generalmente saca convocatorias para escribir textos, ¿no? Pero pues ellos tienen muchos revisores, la academia también, las universidades, y hay temas que ellos te recomiendan diplomáticamente mejor no tocar, ¿no? Mejor pues no, mejor busca, mira, hay mucho donde escarbarle, ¿por qué te vas a centrar en eso? Y lo digo porque pues así funciona. Entonces este tipo de textos cuestan mucho a veces hacerlos, porque todo el mundo te cierra las puertas, porque son críticas muy fuertes al sistema dominante, que buscan explicar y de alguna manera también abrir los ojos a la sociedad, y pues muchas de las veces no son bien vistos, ¿no? A mí me gusta mucho, les comento, este tipo de literatura, este tipo de trabajos, y a veces es lo que yo busco. He hurgado en muchos, incluso en otros países, ¿no? Autores, vamos a llamarle así entre comillas, rebeldes, que dicen cosas que a veces no son políticamente correctas, porque genera incomodidad, sobre todo en el poder. Y sí he encontrado, buscándole a veces encuentras, y si tú estudias un poco cómo fue el proceso de estos escritores, pues te encuentras que batallan mucho por lo mismo, por sus ideas, y por decir las cosas como las piensan, sin tratar de ablandar el lenguaje, sino diciendo las cosas pues como son, ¿no? Con esa, de una manera pues directa y abierta, ¿no? Entonces fue lo que me encontré en este libro, y de entrada pues me pareció interesante por esta cuestión, que a veces no se toca, ¿no? No mencionamos o no nos hablan de cómo fue, qué rol juega, ¿no? La idea de un escritor. Si nos vemos el libro ya, pero no sabemos qué hay detrás, no sabemos cómo se confeccionó, no sabemos cómo se construyó. Entonces, pues bueno, quería comentar eso. Y pues bueno, voy a tocar algunos conceptos nada más, no nos da tiempo para mucho, pero pues habla del capitalismo en el que estamos nosotros inmersos, y cómo nos va degradando como seres humanos y también como sociedad, cómo nos va absorbiendo, cómo funciona la mercadotecnia, cómo funciona la propaganda, y muy particularmente en el neoliberalismo, ¿no? Que es una fase del capitalismo donde pues prácticamente deshumaniza a las personas, donde nos convierten en mercancías prácticamente, mercancías que se pueden comprar y vender. Y entonces este libro habla sobre eso, habla de la degradación como la sociedad, de esta idea que nos mete el sistema de triunfar a toda costa y al precio que sea, y que lamentablemente pues hay gente que cae en la trampa, que muerde el anzuelo, porque hay gente que, como dice por ahí el clásico, que busca triunfar a toda costa y sin escrúpulos morales, ¿no? Entonces ese parte de ese pensamiento se va extendiendo en la sociedad. Obviamente es un pensamiento de los grupos dominantes, de las élites, de los que tienen poder político y económico, porque una característica del neoliberalismo es eso, que generalmente el poder económico y político van de la mano, no hay una diferencia, ¿no? Son los hombres del dinero, pues son los que controlan la política, pocas palabras, y toda esta ideología pues va permeando en la sociedad. Y pues ¿qué logramos con eso? Pues una sociedad pues sí, degradada, descompuesta, donde no importa si pasamos encima de alguien, con tal de lograr nuestros objetivos, pues pasamos. Y eso pues deshumaniza y destruye, no nada más a personas, sino a sociedades enteras.
Habla también de los recursos del planeta que nos lo estamos acabando, precisamente partiendo de esa ideología de la producción desmedida del capitalismo, porque el capitalismo donde un recurso lo explota y lo explota hasta terminar. No es secreto que nuestro país pues, ha sido víctima de eso durante los últimos 500 años. Primero eran minerales, después cuando ya no hay minerales, pues lo que haya, y ahorita el agua, porque parte del problema de agua que vivimos desde mi punto de vista es por las grandes empresas que acaparan, que se apropian de lugares donde nace el agua, donde hay mucha agua, y simplemente nos la embotellan y nos la venden. Ellos no la pagan porque están en contubernio con los gobiernos, como bien lo menciona el libro. Hay un contubernio entre las transnacionales y los gobiernos, que son títeres, que son de alguna manera, están a su servicio. Así funciona el sistema. Y pues con el apoyo o con la anuencia o con el permiso de las grandes potencias, ¿no? Empezando por Estados Unidos y Europa. Entonces, esto crea también una sociedad de apariencias, el pensamiento neoliberal, donde todos queremos aparentar, porque la televisión, los grandes medios de comunicación nos mencionan, como bien dice el libro, que para ser aceptados pues tenemos que portar tal marca de ropa, o tenemos que calzar tal marca de zapatos, y si no lo traes pues no eres socialmente aceptado. Entonces toda la gente en esa lógica pues quiere comprar todo lo que ellos producen, que también dice el libro. O sea, el pueblo, los obreros producen de manera masiva y luego ellos mismos consumen. O sea, no tienen esa lógica de explotación, porque pagan salarios de hambre para que produzcas lo que al rato tú vas a comprar por ese mismo salario. Y es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso porque, les digo, pues trae muchos problemas. Entonces, pues esta característica, ¿no?, de aparentar lo que no somos. Hay una canción de Rubén Blades, no sé si la has escuchado, que se llama Plástico, que habla precisamente sobre eso, y es una crítica también al sistema a través de una canción. Está muy bonita, está en YouTube, pues si no la han escuchado, escúchenla, pero es una crítica de apariencia, de quedar bien ante la sociedad, aunque realmente estemos pues fingiendo, porque no somos eso. Entonces, eso también menciona el libro, que me parece rescatable. Lo que les decía yo, pues la dominación de las empresas multinacionales que controlan gobiernos, que ponen gobiernos, que quitan gobiernos, que atentan contra pueblos enteros, es la lógica de ellos, de la apropiación sobre todo de los recursos que ellos donde pueden sacar dinero. Invierten grandes cantidades de dinero para influir en tal o cual candidato. Y cuando no se puede, pues recurren a sus gobiernos, a los imperios, a lo que se llama el imperio, para invadir, y por cualquier pretexto, que armas de no sé qué, y no, pues merece ser invadido. Apropiación de recursos se llama, petróleo, gas, agua, lo que sea, lo que deje dinero. Esa es otra de las características del capitalismo rapaz, como bien lo menciona el libro. Y bueno, pues el individualismo que padecemos como personas, como humanos, porque toda esa ideología del capitalismo a través de los medios de comunicación, pues nos va haciendo personas que solamente nos preocupemos por nosotros mismos, y los demás pues no importan. Y entonces tú compras algo para satisfacer una necesidad, un refresco, lo que sea, y botas el plástico, la botella. Dices, oye, pero ¿cómo dice? Pues no es mi casa. Mucha gente, no es mi casa. Que se vaya, que le perjudique, no nos damos cuenta que nos perjudicamos a todos. Exactamente, al vecino. Entonces, pues es esa mentalidad, ese individualismo, que está muy permeado en la sociedad mexicana, por cierto, no en todas, pero solo en un gran número de personas, porque estuvimos sobre todo, o estamos vulnerables a toda esa propaganda que la vemos en todos lados, no nada más en la televisión, en la radio, en el celular. Hoy en día vamos en una carretera, en los grandes anuncios, vamos en el metro y ahí está. Es una campaña permanente que busca todo eso, y que al final, pues como personas también nos buscan dividir,
porque el individualismo consiste en eso. Estamos todos juntos en una ciudad de 30 millones de personas, pero a la vez estamos y nos sentimos solos. Ese es individualismo, donde ese egoísmo que nos inculcan, donde no te preocupes para qué te juntas con ellos, no, mejor, mira, se siente más bonito que si es dinero, mejor te vayas a un centro comercial. Por eso abundan también por todos lados, y se acabaron los espacios públicos, los parques, muchos de ellos abandonados y llenos de borrachos, que no hay condiciones para que la gente esté. Todo eso tiene una intencionalidad, todo eso está bien planeado. Parece una paranoia, pero sí es real, sí el aparato funciona de esa manera. Entonces, pues hay mucho que decir, pero esa es como mi impresión. Y pues lo que también, por último, pues es que también mientras el sistema avanza, pues también hay resistencias, y parte de esta resistencia somos los que estamos aquí, creo yo, porque no nos pagan. Mucha gente no le ve sentido a esto, es pérdida de tiempo, pero la cultura precisamente también es importante, porque eso hace que podamos combatir toda esta ideología que nos inculcan desde los grupos del poder, no nada más desde el gobierno, es desde los grupos del poder principalmente, y pues ellos también tienen al gobierno como un instrumento de dominación, ¿no? Entonces, pues ya creo que ya hasta me pasé, lo dejo aquí, una disculpa por si me pasé más de lo debido. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Isaías. Bueno, estudió licenciatura en Ciencia Política, y tiene forma de entender y explicar lo importante que lo entiendan, porque en esta vida pues nos preparan para la competencia, la educación nos prepara así. Y me recuerdo bien cuando estaba en la escuela, me dijeron, no, pues aquí no te puedes hacer amistades, porque al rato va a ser, cuando ya acaba la carrera, va a ser tu competencia en otro. Así que no hagan amistades. Pues todo lo contrario, ¿no? Que debería ser, ¿no? Bueno, pues eso es lo que y también tiene estudios latinoamericanos. El maestro fue a Bolivia, estudió allí varias partes de las regiones, hasta aprendió a hablar lenguas, unas palabras ahí de los aymaras, de acá, no sé de qué otra lengua hay que se maneje. Y bueno, ahí sí es una persona pues que ha estado pues al tanto de lo que sucede en México. Pues ahora nos toca, bueno, que exponga, nos toca escuchar al doctor Rubio Hugo Guerra. Él es el arquitecto del libro que está ahí, ustedes están viendo, pues es el constructor. Bueno, que nos diga con palabras sencillas que entendamos de qué se trata su libro. Si es cierto lo que dijeron los comentaristas o se fue a otro lado. Adelante, doctor. Muy bien, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí, por su presencia. Primero que nada, tenemos que estar, yo particularmente muy agradecido por estar en este espacio histórico, un espacio donde se respira la resistencia, se respira la rebeldía, se respira la comunalidad y este mundo donde las lenguas convergen en una sola cosmovisión, ¿no? Entonces, primero que nada, agradecer a este espacio de la Casa de los Escritores de Lenguas Indígenas y también recordar a los antecesores que desafortunadamente ya no se encuentran con nosotros, pero siguen enseñándonos a través de su ejemplo y sus enseñanzas. Y también, obviamente, a Pluralidad Indígena, este grupo cultural que nos convocó el día de hoy, no solamente para platicar sobre las letras, sobre la literatura, sino también sobre la pintura, la música, la poesía, la fotografía, todo este bagaje cultural y artístico que enriquecen al espíritu y al alma. Entonces, es muy importante y felicito a Martín, a Rosario, a todos los que hacen posible este encuentro de pluralidad indígena. De verdad es un esfuerzo muy grande y se agradece
que se hagan el sábado a estas horas, y nos convergen varios artistas y creadores, en este espacio. Bueno, muy humildemente vengo a presentar este libro que se llama La Fábrica de Estruendos. Como ya lo mencionó Erika y el maestro, este libro es una compilación de ensayos, ¿correcto? Es en el género de ensayos. Son 17 ensayos. Estos ensayos fueron escritos del 2007 al 2017. Una década pasamos analizando y estructurando el texto, ¿correcto? Bueno, eso es como la forma del que tiene el libro. Ahora, ¿de qué va? ¿De qué se trata? Creo que ellos dos, los antecesores que tuve, creo que lo hicieron muy bien y lo explicaron muy bonito, incluso a lo mejor mucho mejor que un servidor, pero vamos a tratar de ampliar un poco de qué va el libro. El libro, como ya lo habíamos dicho, trata un tema que muchas veces, no muchas veces, más bien siempre está presente en nuestras sociedades. Pero ¿qué creen? No lo vemos, es invisible, pasa desapercibido, e incluso nos tiene encerrados, nos tiene aprisionados. Incluso nuestras decisiones, la mayoría de nuestras decisiones se basan en eso, pero no lo sabemos. Incluso varios, ya lo dijo un escritor ruso, Dostoyevsky, ¿no? Que decía, ¿cómo es la mejor forma de tener encerrado a un prisionero? Que no sepa que está en una cárcel. Entonces hemos llegado a ese extremo, ¿se dan cuenta? Hay un sistema casi invisible, que todo lo que nosotros hacemos o nuestras acciones, nuestras actividades están condicionadas por ello. ¿A qué voy? Si yo quiero tener un trabajo o emplearme en algo, tengo que emplearme en algo que me deje dinero. ¿Estamos de acuerdo? Se supone que yo trabajo para que algo me deje dinero y poder sobrevivir. A eso se le llama, tienes que ser productivo. ¿Se dan cuenta? Y muchas veces, y qué bueno que estamos convirtiendo aquí con artistas, que dicen, no hagas arte, eso no produce. ¿Para qué haces eso si ni se gana dinero? ¿Se dan cuenta? No es productivo para el sistema. Es un ejemplo, no se vayan a sentir ofendidos en el tema, sino es un ejemplo nada más. Estoy diciendo cómo encasillan con una etiqueta lo que es productivo y lo que no es productivo, ¿correcto? Segundo, cómo nos condicionan en nuestra forma de llegar al éxito. ¿Qué es el éxito en este sistema? El éxito se basa, como lo mencionaron, en el consumo. Entre más tengas, más exitoso eres. Si no tienes, te va a decir tu suegra, ¿para qué te casas con ese si ese es un jodido que no tiene, no es exitoso? ¿Se dan cuenta cómo hay un marco referencial que si tienes dinero y tienes consumes, eres exitoso? Si no tienes dinero y no consumes y no estás dentro de este sistema, no eres exitoso. Pero yo les pregunto, retomando todo lo que estamos hablando, ¿qué es el éxito entonces? ¿El éxito es que yo sea millonario y que tenga cosas? Para este sistema sí. Para este sistema son las gentes exitosas. Entonces, todo esto nos vamos amaestreando y nos vamos adoctrinando para llegar a ese éxito. ¿Y cómo puedo llegar yo a ese éxito? Pues consumiendo, pareciéndome a los millonarios, vistiéndome, haciendo cosas consumistas. Y ojo, yo no estoy diciendo que el consumo sea malo, porque como seres humanos tenemos que consumir, ¿correcto? Como seres humanos tenemos que consumir. Pero el exceso del consumo es el consumismo. Cuando sale un nuevo teléfono, aunque nuestro teléfono esté bien, no, pues que ya salió el iPhone 14, el iPhone 15. Oye, pero tu teléfono está bien. No, pero es que acá tiene otra camarita. Pero nos resetean para que tú se lo compres. ¿Te das cuenta? Eso es en algún grado el sistema comercial. Pero en el sistema, vamos a hablar un poco más íntimo, en el sistema de relaciones personales. Hemos llegado al extremo de que ahora la mayoría, pero no la mayoría, alguna parte de la sociedad, ¿qué hacen los jóvenes, las y las jóvenes? Dicen, pues búscate un sugar daddy
para que te mantenga y te compre cosas. Y lo normalizamos, no sé si me explico, normalizamos el intercambio monetario por el cariño. Y lo normalizamos y hasta lo refrendamos. Ahora con este sistema de las redes sociales, hay mucha gente famosa, solamente que se hace famosa. ¿Por qué? Por ser más extremista en el consumo y hacer cosas más alineadas al sistema. Ahora, en el sistema político también hay una alineación al sistema capitalista. Todos los sistemas de gobierno en América Latina, vamos a hablar de América Latina, están alineados a un sistema capitalista. El que se quiere salir un poco de este sistema mercantilista, consumista y capitalista es tachado de casi la encarnación del diablo en la tierra. Hemos escuchado qué pasó con Venezuela, ¿no? ¿Qué pasó con Cuba? Casi es el demonio que está viviendo a través del espíritu de Fidel Castro, porque dice que no está bien lo que está haciendo, porque no está siguiendo el sueño americano. ¿Y cuál es el sueño americano? Tener una casa, tener una familia, consumir y que tus hijos también consuman, y ahora también consuman hasta las mascotas. ¿Se dan cuenta? En un círculo infinito que hasta para poderte morir tienes que consumir. Esa es la realidad. Entonces es muy complicado este engranaje que se ha creado desde el sistema educativo, desde el sistema político, desde el sistema económico y el sistema social. Lo hemos normalizado, y eso es lo más grave aún, porque hemos normalizado este tipo de, incluso me podría decir yo, necrocracia, ¿no? En donde, ¿cómo es posible que en nuestro país la mayoría de una generación de jóvenes estén dispuestos a morir por tener una camioneta o por sentirse narcos y tener un sistema de vida y terminar con su proyecto de juventud? ¿Se dan cuenta? Simplemente ¿por qué? Por tener una pistola con cacha de oro, por tener dinero, por tener cadenas, tener mansiones. Están dispuestos a dar la vida. Y lo vemos, es una realidad. Y lo vemos en nuestras comunidades. Pero esto no es una casualidad que surgió como una generación espontánea. Todo esto, como bien lo mencionaron la compañera y el compañero que me antecedieron, es totalmente planeado, planificado, incluso con rasgos coloniales. Ya hablamos de los 500 años de esta colonización y de este adiestramiento que hemos tenido del sistema eurocentrista, ¿correcto? Pero ahora también entra incluso el sistema patriarcal, entra también el sistema de racista, el sistema discriminador, la exclusión social. Por decir, si nosotros, las personas que tienen más de 45 años, van a pedir un empleo, ¿qué les van a decir? Ya no eres, si sabe que ya no es productiva, porque para el sistema ya eres desechable. No sé si me explico. Cuando una persona a los 45 años tiene toda una vida y una experiencia que dar y aportar para la sociedad, esa es la realidad. Les digo, hay algunos rasgos que pasan intrínsecamente por esto que les estoy platicando, y parece que no hay solución, parece un laberinto. Casi lo estoy convocando a un suicidio colectivo, ¿no? Porque decir, pues todo está mal, pues ya qué hacemos. Pero afortunadamente sí hay salida, sí hay solución, sí hay otras alternativas, hay otra forma de vivir. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque eso es lo más importante, que reflexionemos primero vislumbrando lo que tenemos enfrente. ¿Qué es lo que nos están poniendo? ¿Cómo lo vivimos y cómo lo trascendemos? Pero también, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera? Aunque parezca que no es importante lo que hagamos, todos y todas podemos hacer algo. Por decir, un ejemplo es lo que estamos haciendo ahorita aquí. Estamos haciendo comunidad. Un ejemplo de esto son los pueblos indígenas, los pueblos originarios, los pueblos afromexicanos, los pueblos y barrios de la Ciudad de México, que todavía hay un sistema comunitario
en donde la sociedad está por encima del individuo, en donde converge la solidaridad, ¿no? Converge este hermanamiento entre sociedades y el bien común. Esa es una cosa muy importante, el bien común. Yo no puedo estar bien si mi comunidad y mi sociedad no está bien, porque ahora, como lo mencionaron, mientras yo estoy encerrado en mis murallas, pues lo demás que se me lleve el diablo. Y eso no, porque tarde o temprano te va a llegar. Te va a llegar. Si está enferma la sociedad y hay conflictos, tarde o temprano, si no haces nada, te va a llegar. Y a lo mejor no a ti, a tu familia. Esa es la realidad. Entonces, una de las alternativas y una de las grandes lecciones que tenemos es la resistencia de los pueblos indígenas. Es esa resistencia no solamente de su organización a través de la comunalidad, sino a través de la resistencia en sus lenguas. Este es un ejemplo. Todavía más de 600 años siguen hablando las lenguas indígenas. Cuando los quisieron desaparecer, los quisieron borrar, e incluso no solamente los colonizadores, el sistema de gobierno indigenista, ¿no?, de los años 50, 40 y 30, que quisieron adoptar que todos éramos mestizos, que no había indígenas, que éramos la raza de bronce, así lo dijo Vasconcelos. Quiso desaparecerlos. Y fíjense, estamos en 2024 y están resistiendo. ¿Qué más ejemplo que eso? No sé si me explico. Sí hay una alternativa, sí hay una forma de hacerlo. Otra forma, que si me preguntaran, es el arte. El arte también es una bocanada de aire fresco, no solamente del alma, sino de las cosmovisiones de las comunidades y de las personas. Más adelante vamos a hablar de los cuadros, pero esos son cosmovisiones que tienen, ¿se dan cuenta? Cosmovisiones que quieren dar a entender e interpretar el mundo de otra forma, no del mundo que nos han dicho que debe de ser. Entonces, esto obviamente es de lo que habla este libro, fue trabajado en 10 años y lo que más busca es la reflexión, ¿correcto? Es la reflexión de ponernos a pensar de cosas que a lo mejor no hablamos a diario, pero que podemos tomar en cuenta y tomar una reflexión. Entonces, yo, sin antes, no sé si va a haber una sesión de preguntas. Entonces, yo me despido, espero que participen. Estamos aquí no venimos a dar lecciones a nadie. Acuérdense que esta es una plática circular. Todas y todos podemos aportar algo, ¿correcto? Entonces, de lo que podamos contestar y podemos platicar, yo quedo a sus órdenes, no me despido. Quiero escucharlas y escucharlos. Muchas gracias. Bueno, pues sí, es algo alarmante lo que comenta el doctor Hugo. Y una vez leí una noticia donde un chino tuvo que vender un riñón para comprarse un iPhone. Así, ¿no? Y eso sucede allá en Oriente, pero también sucede aquí en América. Entonces, por eso es muy importante poderse darnos cuenta de lo que está pasando. Muy bien, pues vamos a lanzar unas 3 preguntitas, que sean preguntas, no comentarios, preguntas directas al doctor. Póngale uno bien difícil para que me conteste. Muy bien, perfecto. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Le pasamos el micrófono. Yo. Adelante. A ver, ¿qué posibilidades hay de que un indígena absorba toda esta nueva cultura y cambie totalmente? ¿O qué opción tiene una comunidad para no quedarse aislada? Digamos, de alguna manera tiene que haber una transformación en el pensamiento tanto de una comunidad como que la gente que está afuera. También tiene que haber una transformación, y entonces lo que me pongo a
a pensar en este momento, si tomamos que fueran dos círculos donde hay, digamos, un elemento, bueno, esto que queda aquí en medio, ¿qué sería? Y yo creo que es algo muy difícil porque finalmente, o sea, a nadie les gustaría que las personas sigan humillando a los indígenas o que ellos pierdan sus raíces, ¿no? Pero finalmente estamos en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi pregunta. Bueno, primero que nada, su nombre. Perdón, soy Rosario Segura. Perfecto. Mire, señora Rosario, primero que nada, muchas gracias por su pregunta. Es muy interesante lo que nos hace reflexionar, porque esto estamos reflexionando entre todas y todos, ¿correcto? Esto que nos está hablando usted es el fenómeno que es conocido como la globalización, ¿correcto? Es un fenómeno global en donde las costumbres, los usos son de forma global, ya no pertenecen a una región, ¿correcto? Una de las formas más globales que podemos ver como ejemplo son los McDonald's, ¿correcto? Es toda una industrialización de una comida rápida en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces lo que ha hecho este sistema es McDonaldizarnos, vamos a decirlo así, en donde vayas a donde vayas, tengas las mismas estructuras arquitectónicas, sociales, culturales, incluso hasta musicales y artísticas, ¿se dan cuenta? Ahora, usted bien lo menciona, ¿qué pueden hacer las comunidades originarias del mundo? Porque hay comunidades originarias en el mundo, ante esta vorágine de homologación globalista que quiere imponer una sola visión, ¿sí? Bueno, precisamente es lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo? Primero, existiendo y sobreviviendo y resistiendo, ¿correcto? Esa es una. Porque, como yo se los digo, todas las comunidades originarias han sufrido la extinción, una guerra de extinción, ¿no? Ya lo vimos en América del Norte, donde acabaron con los Sioux y varias comunidades, y los que no los metieron en reservas, como zoológicos, ¿correcto? Aquí, ¿qué hicieron? Se fueron a las montañas para que no sufrieran este exterminio. Entonces, y podemos hablar de Alaska, podemos hablar de muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es seguir. Obviamente yo no soy nadie para dar un consejo a una comunidad, simplemente es más bien aprender de ellos. Es lo que hacemos, es aprender, porque ellos tienen una filosofía y un sistema de vida ancestral. O sea, no es de ahorita, no es una moda pasajera, no es porque se puso de moda un bordado o la blusa que usó en el Met Gala Salma Hayek. No sé si me explico. Es una filosofía, una cosmovisión ancestral. Y esta cosmovisión, lo primero que nos habla es la resistencia en comunidad, ¿correcto? Resistencia en comunidad. Una vez que ya están unidos y resistencia en una comunidad, ya son más fuertes para exigir cambios a la estructura. No sé si me explico. De ahí vienen los levantamientos históricos de los yaquis, de los mayas, de Yucatán y últimamente del ejército zapatista. No sé si me explico. Decir un ya basta. Queremos un mundo donde quepan todos los mundos, una visión no eurocentrista. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aprender de ellos. Aprender. Y replicar esa visión comunitaria. Es lo que yo no le respondería, sino más bien estamos platicando y es lo que yo podría aportar. Aprender y tener esa visión comunitaria. Gracias. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta? No se peleen, no tantos. Mientras yo lo represento, mi nombre es Martín Rodríguez Arellano, soy migrante del estado de Oaxaca y soy abogado. Adelante. Bueno, mi pregunta es ¿qué tanto ha influido el neoliberalismo pues en todo esto de en el capitalismo, ¿no? De cómo nos ha invadido y también si es tan cierto
¿O qué tan cierto es de que, o bueno, ustedes qué opinan sobre la cuarta transformación y si realmente puede existir un gobierno comunista aquí en México? Esas son mis preguntas. A ver si les parece, vamos a contestar. Yo sé que estamos cortos de tiempo, pero contestamos los tres, ¿les parece? Algo corto, para que también participemos todas y todos. Adelante, Erika. ¿Qué opinas de la cuarta transformación si hay un gobierno comunista en México? Si es posible. Es lo que... perdón, ¿cómo te llamas? Isaías Daniel. Isaías. Hola, Isaías. Pues, bueno, ¿qué opino de la cuarta transformación y si pienso que podría haber un gobierno neoliberal? Comunista, perdón, en México. Pues yo, más bien, lo que pienso de la 4T, no estoy en su totalidad inconforme, ¿no? Sin embargo, considero que hay muchas deficiencias en cuanto a la temática que estamos abordando ahora con los pueblos originarios y comunidades indígenas. Y justamente, a lo mejor se aborda un discurso muy bonito, ¿no? En donde, bueno, estamos dando prioridad a las comunidades indígenas, a las lenguas originarias, hay que hacer valer los derechos, y leemos los derechos de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, de derecho a la consulta, por ejemplo, pues todo se lee muy bonito, pero en la práctica es totalmente distinto. Justamente por esto pienso que es importante reflexionar de los procesos de resistencia de las mismas comunidades, ¿no? De estos procesos de autonomías, porque si bien han pasado más de 500 años, justamente a esta resistencia de los bordados, de las lenguas, de los usos y costumbres, es que ha sobrevivido y ahora estamos aquí. Entonces, bueno, sí veo, ¿no?, algunas deficiencias respecto a la 4T, no en su totalidad, pero no estoy muy conforme, la verdad. ¿Y del gobierno comunista? Pienso que sí podríamos llegar tal vez a este gobierno comunista, pero yo lo vería más como llegar a una comunalidad. Sería como mi parte utópica y llegar a estos procesos de comunalidad en donde exista la reciprocidad, la solidaridad. Pienso que sería lo ideal, más bien. Son muy buenas las preguntas. Bueno, yo a lo mejor aquí voy a decir algo que pues poca gente sabe y a lo mejor no se debe, pero bueno, ni modo. Yo sí he apoyado siempre la cuarta transformación, siempre desde hace muchísimos años, desde antes de que apareciera Morena, por cierto, porque es más reciente. Y bueno, no me avergüenza, se esperaba mucho de este gobierno, se ha cumplido a lo mejor no todo, pero hay que entender que los procesos sociales y los procesos políticos llevan mucho tiempo, no son de 1 año, 2 años, son procesos largos. Los procesos humanos son complejos y tardados. Entonces se ha hecho lo que se ha podido. Hay un juego de fuerzas muy fuerte en contra de esta política de la cuarta transformación, y eso también hay que tomar en cuenta. No nada más es de que yo quiero y puedo. Esa imagen tenemos nosotros, nos han inculcado del presidencialismo, de que él todo lo puede y que no es así. Hay juegos de fuerzas que intervienen dentro de ciertos gobiernos. En el caso de la cuarta transformación, pues se empiezan a ver. Los que estaban antes, no me refiero al PRI y al PAN, esos son instrumentos. Y se los dice, bueno, dice, yo soy politólogo de profesión, de ciencia política, entonces, pues más o menos creo que sé de lo que hablo. El PRI y el PAN son instrumentos nada más, hay otros que controlan la política y la economía en México principalmente. Entonces,
Esos cuando quieren los desechan, como cuando desechamos algo que no nos sirve, pero mientras les sirva, lo usan. Ahorita están haciendo uso de otro instrumento que es el Poder Judicial para revertir o frenar lo que quiera hacer el presidente. Y ese es un instrumento que cuando él quiere hacer algo, amparos y tramitología y que conteste, y se te va el tiempo. Y se va el tiempo y se pasan los 6 años y ya no se alcanzó a hacer, pues porque te ponen un amparo y tú tienes que responder, y ahí se van las energías, los recursos y el tiempo. A pesar de eso, desde mi punto de vista, creo que se ha hecho algo, ¿no? Se ha hecho algo desde mi punto de vista y pues ya vendrán los demás. Esperemos que sigan esa línea, pero bueno, yo creo que sí ha hecho lo que ha podido el presidente, porque una de las cosas, a lo mejor no están para saberlos, pero alcanzar el poder, muchos piensan que es la meta y que es lo más complicado. No, lo más complicado es gobernar. Esa es una tarea muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque gobernar se resume en esta palabra, en estas 2 palabras, que es resolver problemas en todo tipo. Que el guachicoleo, que la corrupción, que un terremoto, que no hay agua. ¿Y cómo le vas a decir? Es resolver problemas, eso es gobernar. Lo demás es lo que inventaron o lo que hacían nosotros, no era gobernar, era nomás rascarse la panza y aprovechar el presupuesto público. Entonces, todo eso tiene que ver, no es fácil. Hay presidentes que han dejado la vida porque estando en el gobierno, como Salvador Allende, porque es una de las tareas más difíciles de un político comprometido, es gobernar. Es muy complicado. Y no es justificación, simplemente es para que ubiquemos, pues alcanzar el poder sí cuesta, pero lo más difícil es resolver los problemas. Y bueno, ya por último, ¿qué opino de un gobierno comunista? Pues como yo estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera, yo creo que más bien debería ser un gobierno comunalista. Hay que empezar a explorar ese término, ¿no? La comunalidad es un término reciente, creado en México, específicamente en Oaxaca, por Floriberto Díaz, por Jaime Martínez Luna y otros. Y es un concepto nuevo, un poco distanciado de la tradición europea, porque el comunismo pues, es un concepto europeo, se inventó allá Carlos Marx, ¿no? En Alemania. Entonces, ellos están creando otra concepción, otra alternativa, y a mí se me hace interesante. Hace rato escuché al maestro Lugo y tiene muy claro muchas cosas, y sobre todo sobre este punto. A mí me ha gustado, yo de hecho hice una tesis sobre eso, y es bueno empezar a explorar el término de la comunalidad o modo de vida comunal. Hay muchas cosas que rescatar ahí, pues yo la apostaría también más. Ojalá en un futuro inmediato tuviéramos un gobierno comunal, ¿no? Nada más. Gracias. Muchas gracias por el tiempo. Nada más, yo creo que contesto rápido. Adelante. Ya sabes que aquí Isaías, ¿no? Sí, Isaías, ¿no? Sí. Nos dejó 2 por 1 porque era una pregunta y hizo 2 por 1. ¿No? Hay que cobrarse 2 por 1. Bueno, rápido. Hay que entender que la cuarta transformación es un proceso de gobierno. Tenemos que distinguir, a lo mejor esto es un poco de filosofía política, pero aquí lo que estamos luchando no es un proceso de gobierno. Los pueblos originarios, pueblos afromexicanos y los pueblos indígenas es totalmente un sistema de paradigma contra el Estado. Nos hemos conformado a través de un Estado. El Estado no solamente es un gobierno, el Estado es un conjunto, un sistema que se ha creado para dominar a otras personas. Son sistemas de operación de poder, ¿correcto? Y este Estado ha sido y ha operado para la extinción de los pueblos originarios. Esa es la realidad. Y no estoy hablando del Estado mexicano, el Estado mundial. Los Estados, a través de la Paz de Westfalia, que nació en Europa, fueron creados para que los burgueses ostentaran el poder. Y todo lo que no esté dentro de la lógica burguesa mercantilista tiene que extinguirlo, exterminarlo, pero quedarse con las tierras y los recursos naturales. Esa es la lógica del Estado. Te digo, repito, no estoy hablando del Estado mexicano, ¿correcto? Por eso la lógica, y ya lo ato con la segunda pregunta, si
si no es tanto un gobierno comunista, porque ya con la nueva geopolítica y la referencia de Estados Unidos que tenemos arriba, nunca va a poder tener un gobierno comunista México. Esa es la realidad, mientras Estados Unidos sea un foco de poder multipolar y geopolítico. Pero sí podemos avanzar a la comunalidad, pero incluso a la plurinacionalidad, ¿correcto? Crear naciones, porque existen naciones, otomís, mijes, mayas, existen naciones que no siguen la lógica estatal de un estado, ¿se dan cuenta? Por eso, varias reformas que se pugnaban para dar personalidad jurídica a los pueblos indígenas no han avanzado. Eso es lo que se pedía en los acuerdos de San Andrés de Arranza, el ZLN, que tuvieran sujetos de derecho público las comunidades indígenas. Con ellos pueden tener su propia autoorganización, su propio presupuesto, su propio sistema de vida, crear un nuevo orden jurídico, no solamente federal, estatal y municipal, sino un orden indígena. Entonces, la lucha no es tanto con los gobiernos, porque los gobiernos tienen una lógica capitalista, sino es contra los estados. ¿Correcto? Muchas gracias al doctor por su comentario. La respuesta, porque en la última explicación, yo sí estudio también en la academia y me ha costado mucho entender esa parte cuando dan una explicación. Entonces yo creo que con el tiempo pues vamos a ir entendiendo todo lo que nos dan en esta parte. Pues muchas gracias en esta parte y sí, muchas gracias al doctor Hugo, muchas gracias a la compañera y bueno, y también aquí al compañero Isaías y por esta presentación del libro. Pues aquí está, pues si usted lo quiere adquirir, aquí está el material, está nuevecito, así que adelante. Sí, nada más un comercial. Es de un editorial comunitario independiente que se llama Vitralí Ediciones, ¿correcto? Es una editorial comunitaria y los que la quieran aquí de adelante, si no también le damos el correo electrónico, las páginas, se llama Vitralí Ediciones. Ahí hay diferentes textos, poesía, cuentos, ustedes se pueden meter y es una editorial independiente, ¿correcto? Entonces, pues muchas gracias a todos, a todas por escucharnos y a Pluralidad Indígena y gracias por el mensaje. Gracias al maestro Martín Arellano, al maestro Isaías García, al maestro Flavio y a la maestra Erika. Continuando con nuestro programa,